$5.000 millones, dijo Robert Sterling en voz baja, pero atravesó la sala de conferencias como un cristal astillado. 5 años de trabajo de las mentes más brillantes del país, y todo se está convirtiendo en cenizas ante nuestros ojos. En una pantalla gigante que ocupaba toda una pared, líneas rojas convergían como las arterias de un corazón moribundo. Un modelo virtual del dron X9, el orgullo de Aerovance Dynamics, agonizaba, dando tumbos por el cielo simulado. Las alarmas sonaban como sirenas, llenando el silencio sepulcral entre las palabras del director ejecutivo. 32 ingenieros, la flor y nata del país, estaban sentados a una larga mesa de madera pulida o de pie contra las paredes, inquietos. Sus rostros estaban pálidos, con la mirada fija en el suelo, en la pantalla, en su jefe, Mark Thompson. Mark, alto, con un cabello impecable y un traje que costaba más que el salario anual de algunos de sus subordinados, golpeó la mesa con el puño. Es un error de software. Te dije que el sistema de guía es inestable. Davis, este es tu departamento. ¿Qué puedes decir al respecto? Paul Davis, un hombre mayor con gafas gruesas, hizo una mueca. Mark, hemos revisado el código 1000 veces. Es impecable. El problema no está en él, sino en la aerodinámica. Los flujos de aire a velocidades supersónicas no se comportan como indican los cálculos. Es física, no software. ¿Física? Thompson rió entre dientes. No me hagas reír, hombre. Las leyes de la física no han cambiado desde Newton, pero tus programadores parecen haber olvidado cómo escribir código sin errores. Sterling, esto es sabotaje. Exijo una investigación interna. Robert Sterling se pasó una mano por el pelo canoso. Tenía 65 años y había visto muchas cosas en su vida, pero nunca un fracaso tan devastador. No miraba a Mark, sino a la pantalla, donde su creación, su futuro, se hacía añicos. Quedan 3 días para la manifestación de la comisión gubernamental, Mark. 3 días. ¿Qué investigación? Necesitamos una solución, no culpar a nadie. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna idea? Las más locas. Silencio en respuesta. Los ingenieros se miraron y se encogieron de hombros. El miedo paralizó sus pensamientos. Todos temían decir alguna estupidez y convertirse en el chivo expiatorio que Mark Thompson tanto anhelaba encontrar. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias crujió suavemente y se abrió. Una mujer con un uniforme gris y holgado apareció en la puerta. Empujaba un pequeño carrito con productos de limpieza y un cubo de basura. Llevaba el pelo recogido en un moño descuidado. Su rostro estaba cansado, sin edad, con esa huella de eterna preocupación que emana de quienes se han resignado a su destino desde hace mucho tiempo. No miró a los presentes. Su mirada estaba fija en la papelera del rincón, llena de papeles arrugados y tazas de café vacías. Mark Thompson se giró ante el sonido, su rostro, ya tenso, se contorsionó por la rabia. «Fuera de aquí», rugió tan fuerte que la mujer se estremeció y se quedó paralizada en el umbral. «¿No lo ves? Hay una reunión de Estado. Sal», dije. ¿A quién le importa tu basura cuando hay miles de millones en juego? La mujer bajó la mirada y empezó a retroceder lentamente arrastrando el carrito. Pero su mirada se posó accidentalmente en un enorme tablero de cristal que ocupaba la otra pared. Estaba cubierto de complejas fórmulas, gráficos y cálculos. Este era el corazón del proyecto, su alma matemática. Y entonces se detuvo. Sus hombros dejaron de estar encorvados sumisamente. Inclinó la cabeza ligeramente y en sus ojos aparentemente apagados brilló un destello de vivo interés. Observó una larga serie de ecuaciones diferenciales que describían la estabilización de un ala al cruzar la barrera del sonido. ¿A quién le dije que saliera?, siguió Thompson, acercándose a ella. ¿Estás sorda o no entiendes la letra? ¡Seguridad! ¡Sáquenla! Pero Robert Sterling levantó la mano, deteniéndolo. Algo en la figura inmóvil de la señora de la limpieza le llamó la atención. No miraba a su jefe enfadado, miraba la pizarra.
La mujer dio un paso al frente, luego otro. Caminó directamente hacia el tablero, dejando atrás su carrito. Los ingenieros de la mesa susurraban desconcertados. ¿Qué clase de espectáculo era este? ¿De verdad sabía leer? Escuche, señora. La voz de Mark se tornó irónicamente burlona. Esto no es un menú de cafetería, son matemáticas avanzadas. Salga de aquí inmediatamente o me aseguraré personalmente de que la despidan hoy mismo. Amelia Hayes, eso decía su placa, no se giró. Era como si no lo hubiera oído. Extendió la mano y trazó un dedo sobre el cristal, como si siguiera una fórmula. Luego se giró y por primera vez su mirada se encontró con la de Robert Sterling. No había miedo en ella, ni servilismo, solo una confianza serena y fría. Caminó silenciosamente hacia la mesa, recogió un marcador rojo que alguien había olvidado y regresó al tablero. En el silencio sepulcral que siguió, el sonido de sus pasos parecía ensordecedor. «¿Qué está haciendo?», susurró alguien. Mark Thompson quiso abalanzarse sobre ella de nuevo, pero la mirada de Sterling, fija en ella, lo detuvo. En esta absurda situación, el viejo director sintió de repente que no tenía nada que perder. Amelia levantó la mano, tomó una esponja de la pizarra y borró una pequeña, pero aparentemente crucial parte de una larga ecuación, solo unos pocos símbolos. La sala rió entre dientes. ¡Qué locura! ¡Una locura! Entonces destapó el marcador. El clic sonó como un disparo, y con pulso firme y seguro, con un estilo más propio de una profesora universitaria que de una señora de la limpieza, escribió unos cuantos símbolos nuevos en el espacio en blanco, no más de 10 caracteres, un par de letras griegas, algún tipo de coeficiente y un exponente alterado. La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete. Al terminar, dejó el marcador en el estante debajo de la pizarra, se dio la vuelta y caminó hacia su carrito sin mirar a nadie. Ya había agarrado el asa, lista para irse, cuando el joven ingeniero, sentado frente a la computadora principal, gritó: «No puede ser». Todas las cabezas se giraron hacia la pantalla principal. Las líneas rojas desaparecieron, la alarma se silenció. El dron virtual X9 abandonó su picado mortal, se niveló y voló hacia adelante, siguiendo una trayectoria perfectamente nivelada. Todos los indicadores del panel de instrumentos se iluminaron al instante en un verde tranquilo. ¿La simulación funcionó? Perfectamente. ¿Qué pasó?, tartamudeó Paul Davis, quitándose las gafas y limpiándolas con manos temblorosas. El joven ingeniero frente al ordenador, sin apartar la vista de la pantalla, tecleaba rápidamente en el teclado. «Yo no sé», introduje su corrección en el modelo, «solo por diversión» y funcionó. La estabilidad es del 100%, todos los sistemas están normales, vuela. La sala de conferencias estaba tan silenciosa que se oía el zumbido de las luces en el techo. 32 genios, 32 de los mejores en su campo, miraban desde la pantalla donde su idea rescatada realizaba un vuelo impecable, hasta la pizarra de cristal con la fórmula corregida, y luego a la modesta figura de una mujer con uniforme gris junto a la puerta. Mark Thompson se quedó allí, boquiabierto. Su rostro reflejaba una confusión total que rápidamente se transformó en incredulidad y luego en una ira apenas disimulada. Esto no podía estar pasando. Era un accidente, una trampa, un engaño. Amelia Hayes estaba casi fuera de la puerta, deseando solo una cosa: disolverse y desaparecer. «Detente», dijo Robert Sterling. Su voz estaba ronca por la conmoción. Se levantó lentamente de la silla. Todas las miradas estaban puestas en él y en la mujer. Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. Sterling rodeó el escritorio y se acercó lentamente a ella. Se detuvo a unos pasos, mirándole la nuca. No vio a una señora de la limpieza. Vio un rompecabezas cuya solución acababa de salvar a su empresa del desastre. En un silencio ensordecedor,
roto solo por el zumbido del proyector, hizo una pregunta que resonó en las mentes de todos los presentes. ¿Quién eres? Amelia Hayes no se dio la vuelta, simplemente apretó con más fuerza el asa de su carrito, como si fuera el único punto de apoyo en un mar embravecido de atención. «Te pregunté quién eras», repitió Robert Sterling, dando otro paso al frente. Su voz, normalmente autoritaria y resonante, ahora sonaba con un dejo de curiosidad casi infantil. «Es una broma», exclamó Mark Thompson, rompiendo el estupor. Dio un paso al frente, con el rostro desencajado por la rabia y la humillación. «Robert, hablas en serio. Esta mujer acaba de borrar algo al azar. Es pura coincidencia, un simple accidente. Mis ingenieros llevan 3 meses trabajando en esta ecuación». Sterling giró lentamente la cabeza y miró a su ingeniero jefe. La mirada del viejo director era fría como el hielo. ¿Casualidad, Mark? 3 meses y 32 de las mentes más brillantes de la compañía no pudieron encontrar una solución, y de repente, una coincidencia la encontró en 10 segundos. O piensas que soy idiota, o lo eres tú. Tú eliges. Thompson palideció y dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe. «Pero ella es una señora de la limpieza», balbució como si esa palabra lo explicara todo. «Me da igual que fuera la jardinera del Papa», espetó Sterling. Se volvió hacia Amelia. «Ven conmigo, a mi oficina». Señaló hacia la salida, esperando que ella entrara primero. Pero Amelia no se movió. Estaba de espaldas a todos, una figura pequeña y encorvada con un uniforme gris. Parecía como si quisiera desaparecer bajo tierra. «Yo necesito terminar el trabajo», dijo en voz baja, casi en un susurro. Sterling se quedó desconcertado por un momento. Entonces, una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Tu trabajo está hecho por hoy y quizás por el resto de tu vida. Por favor». Habló en voz baja, pero con una voz firme. Amelia soltó lentamente el asa del carro. Se giró y por primera vez todos pudieron ver su rostro, el rostro de una mujer común y corriente de mediana edad, cansada, con profundas ojeras, pero los ojos en sí, había tanta profundidad y un dolor tan antiguo en ellos que varios ingenieros apartaron la mirada involuntariamente. Ella solo miró a Sterling y asintió brevemente. Al salir de la sala de conferencias, la colmena explotó tras ellos. Los ingenieros se apiñaron alrededor de la pizarra, fotografiando la fórmula, discutiendo, gritando, intentando comprender qué había sucedido. Solo Mark Thompson se quedó a un lado, observando cómo se cerraba la puerta. Tenía los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos. Sintió que su mundo, su carrera, su autoridad se desmoronaban ante sus ojos por culpa de un mendigo con un trapeador. La oficina de Robert Sterling estaba en el último piso, el 42º. Los enormes ventanales, que iban del suelo al techo, daban a toda la ciudad, extendida abajo como una placa de circuito. Amelia se detuvo en el umbral, dudando en entrar. Se sentía fuera de lugar allí, una mancha sucia en la alfombra inmaculada. «Pase, siéntese», dijo Sterling, señalando una de las sillas de cuero frente a su enorme escritorio de madera oscura. «¿Le apetece agua? ¿Café?» Amelia meneó la cabeza en silencio y se sentó con cuidado en el borde de la silla, colocando sus gastadas botas de trabajo juntas. Sterling rodeó el escritorio y se dejó caer pesadamente en su silla. La observó en silencio durante unos segundos, observándola. «No me andaré con rodeos», empezó. «El proyecto X9 es el futuro de mi empresa, un contrato militar de $5,000 millones. Si fracasamos, nos declaramos en quiebra. Hoy lo salvaste. No sé cómo, y francamente, ahora me da igual. Lo importante es que lo hiciste». Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. «Quiero contratarte como consultor principal del proyecto X9». Amelia se estremeció como si la hubieran golpeado. Lo miró con ojos asustados. No puedo». «¿Por qué?», Serenia preguntó Sterling en voz baja. «¿Tienes miedo o crees que no puedes con ello?».
Después de lo que he visto hoy, estoy dispuesto a creer que podrías hacer volar esa mesa si escribieras la fórmula correcta. No lo entiendes, susurró, mirándose las manos en el regazo, manos con la piel áspera y las uñas rotas. Solo soy una señora de la limpieza. Basta, la voz de Sterling se endureció. No eres solo una señora de la limpieza y ambos lo sabemos. ¿Quién eres? ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde trabajabas antes? Amelia guardó silencio. Tenía los labios apretados. Fijó la mirada en un punto de la superficie pulida de la mesa y esa impenetrable melancolía reapareció en sus ojos. Sterling suspiró. Se dio cuenta de que no había una forma directa de lograr nada. De acuerdo, si no quieres hablar, no lo hagas. Hablemos de negocios. Te ofrezco un contrato por 3 meses hasta que termine el proyecto. El salario, pensó un momento, digamos $250,000. Amelia levantó lentamente la cabeza. No había codicia ni alegría en su mirada, solo desconfianza y algo más como miedos. ¿Por qué haces esto? Porque soy empresario, dijo Sterling, y puedo identificar activos valiosos. Eres el activo más valioso que he visto en los últimos 20 años. 250,000 no son nada comparados con 5,000 millones. Entonces, ¿tratamos de algo? Amelia guardó silencio un buen rato. El silencio de la oficina solo lo rompía el suave tic-tac del antiguo reloj de pared. Miró por la ventana las nubes lejanas y a Sterling le pareció que mantenía una especie de diálogo interno, pesando 2 pesos insoportables en una balanza invisible. Finalmente se volvió hacia él. Su mirada era dura y clara. El miedo había desaparecido, reemplazado por una fría determinación. «Estoy de acuerdo», dijo. Su voz era firme y clara, pero con mis condiciones. Sterling levantó una ceja con sorpresa. ¿Estás escuchando? Antes que nada, comenzó Amelia, doblando el dedo. Necesito acceso total y sin restricciones a todos los datos del proyecto. Todos los dibujos, códigos, informes, sin excepciones. No hace falta decirlo, asintió Sterling. En segundo lugar, dijo doblando el dedo índice. Necesito una oficina aparte y un ordenador que no esté conectado a la red general de la empresa, con acceso directo al simulador, pero aislado de todo lo demás. Un requisito extraño, pero factible. ¿Seguridad? Precaución, corrigió Amelia. Y tercero, y lo más importante, nadie, ni siquiera tú, ni especialmente Mark Thompson, debe interferir en mi trabajo. Nada de informes, ni reuniones, ni preguntas, solo verás el resultado. Si no estás satisfecho con eso, volveré a mi carrito inmediatamente. Sterling se recostó en su silla y rió. Era la risa tranquila y ronca de quien lo había apostado todo y acababa de encontrar la carta ganadora. Eres una mujer increíble. Estoy de acuerdo. Cumplo con todas tus condiciones. Mi abogado preparará los documentos. Puedes empezar de inmediato. Se levantó y le tendió la mano. Amelia dudó un momento y luego, con vacilación, tomó su ancha palma con su mano pequeña y firme. Su apretón fue sorprendentemente firme. Mientras tanto, en el laboratorio, Mark Thompson paseaba por su oficina como un tigre enjaulado. Su ayudante, Paul Davis, estaba sentado en su silla, jugueteando nerviosamente con sus gafas. «Mark, cálmate. Quizás solo fue un accidente, ¿no? Ya sabes. Como el mono que imprimió guerra y paz sin querer». «No digas tonterías, Paul», ladró Thompson. ¿Viste sus ojos? ¿Viste cómo escribió esa fórmula? No había duda alguna. Sabía lo que hacía. ¿Pero de dónde? ¿Quién es? En su expediente personal solo aparece la dirección de una pensión y su anterior trabajo. Empleada de limpieza en un restaurante. Sin estudios, sin nada. No, eso es... Thompson se detuvo y dio un puñetazo en la mesa. Eso es lo más sospechoso. Nadie aparece de la nada. Todos tenemos un pasado y voy a desenterrarlo. Encontraré tanta suciedad sobre ella que el mismísimo Sterling la tirará a la basura, donde debe estar.
Caminó hacia su escritorio y agarró el teléfono. No se trata solo de proteger el proyecto, Paul. Se trata de proteger nuestra reputación, nuestro lugar. Si esta impostora se queda, estamos todos perdidos. Nos ha hecho quedar como unos incompetentes. Marcó rápidamente el número. Hola Frank, soy Mark Thompson. Sí, ¿cuánto tiempo sin verte? Tengo un trabajo para ti. Necesito saberlo todo sobre una mujer. Se llama Amelia Hayes. No hay fotos. Rasgos distintivos. Parece una persona sin hogar. Sí, así es. Necesito todo. ¿Dónde nació? ¿A qué escuela fue? ¿Con quién se acostó? ¿A quién mató? Cualquier cosa que puedas encontrar. Y Frank, hazlo rápido. Rápido. Colgó y miró a Paul con una mirada depredadora y triunfante. El juego ha comenzado, susurró, y esta señora de la limpieza pronto se arrepentirá de saber escribir. Amelia entró en su nueva oficina. Era pequeña, pero tenía la misma vista de la ciudad que Sterling, solo que 10 pisos más abajo. En el centro de la habitación había un escritorio con una potente computadora que, como ella había pedido, estaba aislada. Había una pizarra contra la pared, nada más. Cerró la puerta tras ella y apoyó la espalda en ella. Por unos instantes se permitió cerrar los ojos. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho. Había vuelto, de vuelta a este mundo del que había huido durante tantos años. En un mundo de fórmulas, sistemas y lógica despiadada. En un mundo que le había arrebatado todo. Se acercó a la ventana y miró hacia abajo. La gente en la calle parecía como pequeñas hormigas, afanándose en sus asuntos. Una vez formó parte de este mundo, tenía una familia, un hogar, una carrera brillante. Había un proyecto que se suponía cambiaría el mundo. El proyecto Ícaro. El recuerdo la golpeó tan fuerte que la dejó sin aliento. Vio el fuego, los gritos y el rostro de su esposo contorsionado por el terror justo antes de que todo desapareciera. Amelia se apartó de la ventana bruscamente. «Number, no puedes recordar». Se acercó al escritorio y rozó la superficie lisa del teclado con la mano. Era peligroso, era una locura. ¿Pero qué tenía que perder? No le quedaba nada más que los recuerdos de los que había intentado huir y la mente aguda que había intentado ocultar bajo un uniforme gris y un cubo de agua sucia. Se sentó en una silla y encendió la computadora. La pantalla cobró vida, brillando con una fría luz azul. Solo había una carpeta. Proyecto X9. Amelia Hayes respiró hondo y pulsó 2 veces. Líneas de código, diagramas y ecuaciones comenzaron a desplazarse por la pantalla, y la mujer que había estado fregando pisos una hora antes estaba ahora inmersa en el único elemento donde se sentía a gusto: el mundo de las matemáticas puras. El corazón mismo de la tormenta sabía que se avecinaban nubes tras la puerta de su oficina. Sabía que gente como Mark Thompson jamás la perdonaría por su humillación. Pero eso ya no importaba. Lo único que importaba era el proyecto. Lo único que importaba era la tarea y el silencioso susurro de los números que solo ella entendía. El primer día de Amelia como consultora comenzó con un silencio ensordecedor. Los ingenieros que pasaban por su puerta de cristal apartaban la mirada o la observaban con manifiesto desprecio. Para ellos no era una genio, sino un reproche viviente, un recordatorio ambulante de su propio fracaso. Era una bruja que había adivinado el hechizo sin querer. A la hora del almuerzo, el silencio se rompió. Llamaron a la puerta de su oficina, educados pero insistentes. Una joven de unos 25 años estaba en el umbral, con un corte de pelo impecable y una mirada inteligente pero cansada. En sus manos sostenía una gruesa carpeta con impresiones. «Señorita Hayes, me llamo Emily Chen. Soy ingeniera junior de sistemas de navegación». «Pase», respondió Amelia con voz tranquila, sin levantar la vista de la pantalla, donde se transmitían interminables líneas de datos. «Mark, el señor Thompson me pidió que te pusiera al día sobre el tema actual», dijo Emily rápidamente, como si recitara un texto memorizado.
Tenemos un error irrecuperable en el módulo de orientación. El dron pierde su posición en el espacio al realizar maniobras complejas. Lo hemos intentado todo. Aquí están los informes de la última semana. Puso la carpeta sobre la mesa. Amelia ni siquiera la miró. Los informes son ruido, dijo en voz baja. Es lo que el sistema te dice después de que ocurre. Quiero escuchar lo que dice en el momento. Emily estaba confundida. No lo entiendo bien. «Cierra la puerta», ordenó Amelia. Emily obedeció. Amelia se giró para mirarla desde su silla. Su mirada era penetrante, sin pretensiones. «Olvídate del código. Describe el error como si fuera un ser vivo. ¿Cómo se siente? ¿Perezoso? ¿Enfadado? ¿Asustado?» Emily parpadeó pensando que la mujer solo la estaba tomando el pelo. «Es un error de software. No tiene personalidad». Todo tiene su carácter, señorita Chen, sobre todo las cosas creadas por el hombre. Dígame. Emily dudó un segundo, luego suspiró y empezó a describirlo. Explicó cómo el sistema funcionaba a la perfección en las rectas, pero al tomar una curva con mucha carga, parecía enloquecer. Los datos de ubicación saltaban, como si el dron estuviera en 10 lugares a la vez y entonces se perdía la conexión. Amelia escuchaba con los ojos cerrados, con los dedos inmóviles sobre la mesa. No interrumpió. «No se está volviendo loca», dijo Amelia finalmente, abriendo los ojos. «Está entrando en pánico. Grita y no la oyes. Intentas que corra cuando tiene la pierna rota. No la tratas, le das muletas que se rompen con el esfuerzo». «Pero revisamos todos los algoritmos», Zrenia, objetó Emily. «Los cálculos son correctos». «Muéstrame el núcleo del sistema, no lo que has escrito el último año, sino el código básico sobre el que se construye todo esto». Emily, aún escéptica, abrió la arquitectura del sistema en la pantalla grande. Era una compleja red de miles de módulos interconectados. Amelia se acercó a la pantalla. No leía las líneas, observaba el panorama general. Cómo fluían los datos de un bloque a otro. Su mirada se deslizaba sobre los diagramas como la de un director de orquesta sobre una partitura. «Mira», señaló con el dedo un pequeño bloque casi invisible en el corazón del sistema. «¿Qué es esto?» «Este es un módulo de predicción de trayectorias antiguo. No lo usamos, está deshabilitado. Creamos uno nuevo, uno mejor», respondió Emily con orgullo. «No lo apagaste», susurró Amelia. «Lo encerraste en una jaula, pero sigue vivo. Intenta escapar. Está discutiendo con tu nuevo módulo. Se gritan y los gritos están apagando el sistema». Amelia se acercó a su terminal. Sus dedos revolotearon sobre el teclado. No buscaba ningún error. Recorrió el código con la confianza de quien camina por su casa a oscuras. Abrió el mismo módulo de siempre. Y ella se quedó congelada. En la pantalla estaban sus líneas, su estilo, su lógica. Era un fragmento de código que había escrito años atrás para otro proyecto. Un algoritmo elegante, ligero, casi viviente al que había llamado Perséfone. Era como un fantasma de una vida pasada, incrustado en la monstruosa y desgarbada construcción del proyecto X9. De repente, la habitación se llenó de luz ante sus ojos. La fría luz de la pantalla dio paso a la cálida luz de la lámpara de escritorio de su antiguo laboratorio. Oyó risas. La risa de David. Estaba de pie detrás de ella, con las manos sobre sus hombros. ¿Le estás hablando a tu máquina otra vez, cariño? ¿De qué estás susurrando esta vez? Y junto a ella, en una mesita, su hija Lily dibujaba un gracioso robot con alas. El olor a café frío, el suave murmullo de los camareros, una sensación de completa y serena felicidad. «Señorita Hayes, ¿está bien?». La voz de Emily la devolvió a la realidad. Amelia exhaló bruscamente, agarrándose al borde de la mesa, con el rostro pálido. «Sí, está bien». Se obligó a concentrarse en la pantalla. El recuerdo la quemó, dejando un vacío gélido en su interior. «Tu nuevo módulo es demasiado directo. Intenta imponer su voluntad. Y este viejo», asintió hacia la pantalla, «no calcula, se anticipa, busca la armonía. Son incompatibles».
No borró nada, solo escribió unas líneas, un pequeño puente entre dos módulos en conflicto, un código que no ordenaba, sino que preguntaba, que no forzaba, sino que explicaba. Convirtió el griterío de dos sistemas en un diálogo. Inicia la simulación, ordenó. La maniobra más difícil, carga máxima. Emily, desconfiada, regresó a su consola e inició la prueba. En la sala de conferencias donde se había reunido el equipo, la pantalla principal mostraba el dron virtual descendiendo en picado y luego nivelándose, una maniobra que ya le había causado una falla. El indicador de actitud brillaba en verde fijo. El sistema funcionaba a la perfección. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Los ingenieros miraron la pantalla y luego se miraron entre sí. Mark Thompson, observando desde su oficina, apretó los puños con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Emily Chen miró las cifras con incredulidad. Una semana de tormento, decenas de especialistas y 3 líneas de código escritas en 2 minutos por una mujer que hablaba con las computadoras como si fueran personas. Se giró lentamente para mirar a Amelia. Estaba sentada de espaldas a ella, mirando por la ventana los tejados grises de la ciudad. Parecía increíblemente sola y frágil y al mismo tiempo emanaba de ella una fuerza que Emily nunca antes había sentido. No era magia, era más, era comprensión, una comprensión profunda e intuitiva del alma misma de la máquina. Y en ese momento, Emily Chen se dio cuenta de que todo lo que le habían enseñado en la universidad era solo el alfabeto, y esta mujer extraña y silenciosa podía escribir poesía en ese idioma. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó Mark Thompson, mirando la pared de cristal de su oficina. Abajo, en el laboratorio compartido, Amelia Hayes, Emily Chen y otro joven ingeniero, Jacob Stone, estaban encorvados sobre sus planos. «Por supuesto, señor Thompson», le respondió la voz del jefe de seguridad por teléfono. «Provocaremos una sobrecarga de energía en la bahía de pruebas 3 exactamente a las 1500 horas. No mucha, pero suficiente para quemar el controlador del sistema de refrigeración de la plataforma principal. Cuando ejecuten la simulación bajo carga, el prototipo se sobrecalentará en 7 u 8 minutos. Parecerá un accidente. Su última edición del código de gestión de energía será la culpable». «De acuerdo», dijo Mark con frialdad. «Adelante. No quiero que quede ni rastro de esa mujer ni de sus métodos». Colgó el teléfono y aferró un bolígrafo caro. Observó a Jacob Stone, uno de sus mejores jóvenes especialistas, explicarle algo a Amelia con gran pasión, quien escuchó atentamente, asintiendo. Traidor. Otro que se había enamorado de esta bruja. 2 horas antes, el propio Jacob se había acercado a su mesa. Era un hombre alto, ligeramente encorvado y con gafas, conocido por su meticulosidad y escepticismo. «Señorita Hayes», comenzó, ajustándose nerviosamente las gafas. «He estudiado su código, el mismo que escribió para el módulo de navegación». «¿Y tú qué piensas?», preguntó Amelia en voz baja, sin levantar la vista del diagrama. Creo que es imposible», soltó. «Este código viola los 3 principios básicos de la programación estructurada. No debería funcionar, pero funciona, y funciona mejor que cualquier cosa que hayamos escrito antes. Lo he probado en todos nuestros analizadores. Arrojan un error llamándolo ilógico, pero la simulación funciona perfectamente. ¿Cómo se hace eso?». Amelia finalmente lo miró. No había orgullo ni condescendencia en su mirada, solo cansancio. «Intentas que una máquina piense como un ser humano», dijo. «Simplemente la dejo ser una máquina. Piensa en secuencias, no en órdenes. Simplemente dirijo esas secuencias». Emily, que estaba sentada a su lado, sonrió. «Jacob, bienvenido a nuestro club de programación ilógica. Llevo una semana intentando resolver esto». Jacob miró a Emily y luego volvió a mirar a Amelia. El señor Thompson dijo que sus métodos eran peligrosos y podían llevar al desastre. Me ordenó supervisar su trabajo e informar sobre cada línea. «¿Y tú informarás?», preguntó Amelia con calma.
Jacob dudó por un momento. Luego, con decisión, se quitó las gafas y las limpió. Heap les informó que por primera vez en 6 meses veo un progreso real en este proyecto y si necesitan ayuda para resistir la presión de arriba, estoy listo. Lo que hacen no es solo un trabajo, es un arte. Y así, Amelia consiguió un segundo aliado. Los tres se convirtieron en un pequeño equipo, una fortaleza en medio de un entorno hostil. Emily era responsable de las pruebas y la comunicación con otros departamentos. Jacob era responsable del análisis de datos y la detección de vulnerabilidades. Y Amelia era el corazón, el alma y el cerebro de su pequeño grupo. Trabajaron incansablemente. Amelia hablaba poco, pero su presencia marcaba la diferencia. Se quedaba inmóvil durante horas, mirando una pantalla con miles de líneas de código, y luego llamaba a Jacob y le señalaba con el dedo un solo carácter incorrecto en la enorme cantidad de datos. Aquí, dijo, aquí el sistema se tambalea, pierde su ritmo. Jacob lo comprobaba y se asombraba cada vez. El error era insignificante, algo que cualquier otro ingeniero habría pasado por alto. Pero para Amelia, el código era música viva y podía oír cada nota falsa. «Estamos listos para una prueba a plena carga», dijo Emily al final de la tarde. «He reservado el hangar de pruebas 3 para las 3 de la tarde. Realizaremos una simulación de vuelo completa con la fuerza G máxima». «De acuerdo», asintió Amelia. «Pero primero, tráeme todos los informes sobre el consumo energético de este puesto del último mes». «¿Por qué?», Jacob se sorprendió. «Todo es estándar allí. El equipo es nuevo». «Simplemente tráelo», insistió ella suavemente. Mientras Jacob fue a buscar los informes, Emily acercó su silla. «No confías en él, ¿verdad, Thompson?». Amelia continuó mirando el diagrama. «No confío en la gente que le teme a lo que no entiende. Él no entiende cómo funciona el sistema, así que intentará desmantelarlo para demostrar que tiene razón». Jacob regresó con una gruesa carpeta de hojas impresas. Amelia comenzó a estudiarlas. No miró los números. Observó su secuencia, cómo cambiaban día tras día. Sus dedos se deslizaron sobre las líneas como si estuviera leyendo un libro conocido. «Aquí», dijo 10 minutos después, deteniendo el dedo en una de las páginas. «Mira, el martes pasado y este miércoles, breves, casi imperceptibles, subidas de tensión en la red del hangar, exactamente a la misma hora. Se descartaron como interferencias externas». «Sí, eso pasa», dijo Jacob encogiéndose de hombros. «La red de la ciudad es inestable». 2 veces en una semana, a la misma hora. Amelia lo miró. «Esto no es un accidente, es una prueba. Alguien estaba comprobando cómo reacciona el sistema ante los cortes de luz y cómo los registra el servicio de seguridad. Se está preparando». Un escalofrío recorrió la espalda de Emily y Jacob. «¿Crees que causará un accidente hoy?». «No solo provocará un accidente», dijo Amelia, «hará que parezca que soy la culpable. Mi código controla cómo se distribuye la energía durante los picos de demanda. Un pequeño fallo en la red, un fallo en el sistema de refrigeración y la culpa recaerá en mis últimos cambios. Quedará perfecto». «¿Pero qué hacemos?». «Component placement», preguntó Emily, casi en un susurro. «¿Cancelar la prueba?». «Pero entonces Thompson dirá que tememos que nuestro trabajo no esté listo. Sterling podría perder la paciencia». Amelia cerró los ojos por unos segundos. Esquemas, gráficos y líneas de código pasaron por su mente. No solo veía un rack en un hangar, veía el sistema completo, desde la subestación de la ciudad hasta el diminuto procesador en el corazón del prototipo. «No vamos a cancelar la prueba», dijo abriendo los ojos. Había un fuego frío y sereno en ellos. «Nos prepararemos». «Jacob, necesito acceder al sistema de control del edificio, en concreto al panel de distribución del hangar 3. Emily, calcula el tiempo exacto que tardará en fallar el sistema de refrigeración si la energía sube al 5% de lo normal. Necesitamos saber cuántos segundos tenemos». Trabajaron a un ritmo frenético.
Jacob, usando sus derechos de administrador del sistema, logró acceder remotamente a los sistemas necesarios. Emily, tras realizar una simulación rápida, obtuvo el resultado. Desde el momento de la subida de tensión hasta el sobrecalentamiento crítico, faltaban 7 minutos y 42 segundos. Exactamente a las 2:55 entraron en el hangar número 3. Era una sala enorme, con olor a metal y ozono. En el centro, sobre un soporte especial, estaba asegurado el prototipo del X-9. Decenas de cables se extendían desde él hasta los estantes de equipo. Todo está listo para el lanzamiento, sí, informó el ingeniero de turno, mirando a Amelia con curiosidad no disimulada. Io, excelente, asintió. Empezaremos exactamente a las 3. Mientras tanto, quiero revisar un sensor manualmente. Se acercó a la pantalla principal. Emily y Jacob estaban detrás de ella, protegiéndola de las cámaras de seguridad. Amelia abrió un pequeño panel en la base de la pantalla. Dentro había una maraña de cables y circuitos. No tocó nada, simplemente observó, memorizando la ubicación de cada elemento. 5 minutos antes de las 3, Mark Thompson entró en el hangar. Se quedó de pie, a cierta distancia, contra la pared del fondo, con los brazos cruzados. Su rostro permanecía inexpresivo, pero había una anticipación maliciosa en sus ojos. Había venido a disfrutar del espectáculo. Las 3 en punto. Comencemos, ordenó Emily por el micrófono. El ingeniero de servicio presionó un botón. Se escuchó un suave zumbido y las pantallas del monitor cobraron vida. La simulación había comenzado. La pantalla principal mostraba los parámetros de vuelo. Todo estaba normal. 1 minuto, 2, 3. La tensión en el hangar aumentó. Amelia no miraba las pantallas. Estaba mirando la pequeña luz de control del panel de control del edificio que Jacob había activado en su tableta. Exactamente a las 3:04, la luz de la tableta parpadeó en rojo. Subida de tensión. «Sí», dijo Jacob en voz baja. Inmediatamente apareció una advertencia en uno de los monitores. «Fallo en el sistema de refrigeración. La temperatura del núcleo está aumentando». «¿Qué pasa?», gritó el ingeniero de turno. «Nos estamos sobrecalentando». Mark Thompson tenía una expresión preocupada, pero sus ojos brillaban de triunfo. Todo iba según lo previsto. «Emily, adelante», dijo Amelia con calma. Emily se sentó en la terminal y empezó a escribir comandos rápidamente. No intentaba arreglar la refrigeración, estaba ejecutando el protocolo de emergencia que Amelia había escrito media hora antes. El protocolo redirigía las tareas informáticas del núcleo sobrecalentado a los procesadores auxiliares. Era como un cirujano experto manteniendo con vida a un paciente con un sistema de circulación extracorpórea durante una cirugía de corazón. La temperatura continuó subiendo, pero más lentamente. «¡No funcionará!», Srenia, gritó Thompson, acercándose. «Tu sistema está fallando. Apaga la prueba antes de que quememos un prototipo de $50 millones. La culpa es de tu código, Hayes». «Faltan 3 minutos para el momento crítico», informó Emily sin levantar la vista de la pantalla. «Jacob», ordenó Amelia. Jacob tecleó una última orden en su tableta. En el rincón más alejado del hangar, la centralita de emergencia se abrió con un clic. «Listo». Amelia se acercó a él, no corriendo, sino con paso rápido y seguro. «¿Qué está haciendo?», Srenia gritó Thompson. «Deténganla. Va a volarlo todo por los aires». Pero nadie se movió. Todos contuvieron la respiración y miraron a esta extraña mujer. Amelia corrió hacia el panel abierto. Frente a ella había una pared de interruptores y cables. No dudó ni un segundo. Sabía lo que hacía. Extendió la mano y presionó el gran interruptor rojo, accionando simultáneamente 2 más pequeños cercanos. Las luces del hangar se apagaron un momento y luego volvieron a encenderse. El zumbido de los servidores cambió. En el monitor principal, la advertencia roja de sobrecalentamiento cambió a verde. Sistema de refrigeración de emergencia activado. Temperaturas normales.
La simulación continuó, como si nada hubiera pasado. El prototipo en pantalla realizó maniobras complejas. Se hizo el silencio en el hangar. El único sonido era el suave golpe sordo del bolígrafo de Mark Thompson al caer al suelo. Su rostro estaba pálido como una sábana. Miró a Amelia con odio y horror supersticioso. Ella no solo había evitado el accidente, lo había previsto, había sabido su plan desde el principio. Amelia caminó lentamente hacia él. «Su sistema eléctrico es muy frágil, señor Thompson», dijo en voz baja, para que solo él pudiera oírlo. «Debería reforzarlo. La próxima vez puede que no tenga tanta suerte». Pasó junto a él y regresó con su equipo. Emily y Jacob la miraron con muda admiración. Acababan de presenciar un milagro. Robert Sterling apareció en la puerta del hangar. La alarma automática lo había llamado. Miró a su alrededor, a la serena Amelia, a los jóvenes ingenieros que lo admiraban y a Mark Thompson, pálido como la muerte. Lo comprendió todo sin palabras. Se acercó a Amelia. «¿Cuál es su situación, señorita Hayes?» «Un pequeño fallo técnico, señor Sterling», respondió con calma. «Lo hemos solucionado, la prueba va bien». Sterling la miró luego a Thompson y una pequeña sonrisa severa se dibujó en su rostro. Su apuesta por esta extraña mujer de la limpieza había dado sus frutos otra vez y comenzaba a comprender que no era solo suerte, era pura genialidad. Mark Thompson entró en la sala de juntas como un depredador oliendo sangre. No miró a Robert Sterling, sentado a la cabecera de la mesa. Su mirada estaba fija en la mujer que estaba junto al gran ventanal. Amelia Hayes llevaba el sencillo vestido gris que Emily le había traído y contemplaba la ciudad. Hoy debía presentar su plan a la junta para acelerar el proyecto X9. «Disculpen la intromisión, caballeros», comenzó Mark con voz fuerte y segura, «pero tengo información de suma importancia relacionada con la seguridad y la reputación de nuestra empresa. Información sobre esta mujer». Los 12 miembros de la junta se giraron para mirarlo. Sterling frunció el ceño. «Mark, esto se sale del reglamento. Tenemos el informe de la señora Hayes en la agenda. Mi información afecta directamente su informe y su derecho a estar en este edificio», espetó Thompson. Colocó una carpeta delgada sobre la mesa y conectó su tableta a la pantalla grande. «Investigué un poco. Todos se preguntaban quién era Amelia Hayes. ¿De dónde salió esta genio de la limpieza? Les contaré». Amelia se giró lentamente. No había miedo en sus ojos, solo un cansancio profundo y abrumador, como si supiera que ese día llegaría algún día. Una foto suya, tomada hace muchos años, apareció en la pantalla. Era una mujer joven, sonriente, de ojos brillantes y con un traje formal. El pie de foto decía: «Dr. Amelia Winters, directora del proyecto Ícaro». «Su verdadero nombre es Winters», dijo Mark, saboreando cada palabra. Hayes era el apellido de soltera de su madre. Cambió sus documentos para ocultarse, para que todos lo olvidaran. Pero yo no lo he olvidado. Cambió la imagen. Los titulares de los periódicos aparecieron en la pantalla, estridentes y despiadados. «El desastre de Ícaro, ¿genio o criminal?». «Docenas de víctimas por el error de un hombre». «Amelia Winters, la caída de un prodigio». «Proyecto Ícaro», continuó Mark, paseándose por la mesa. «El proyecto más ambicioso en la historia de la aeronáutica privada. Crear un sistema de control de vuelo revolucionario. Ella estaba a cargo. Nuestra humilde señora de la limpieza». El proyecto terminó en un terrible desastre. Durante las pruebas finales, el prototipo perdió el control. 27 personas murieron. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Los miembros del consejo apartaron la mirada de la pantalla para mirar a Amelia. Su rostro estaba blanco como el papel. «Robert, ¿qué significa todo esto?», preguntó Arthur Grayson, el canoso miembro más antiguo e influyente del consejo. «Mark, deja ya este circo», dijo Sterling, apretando los dientes, levantándose del asiento. «¿Qué tienen que ver las viejas tragedias con el presente?».
El más directo, exclamó Thompson. La conclusión oficial de la comisión es que la causa del desastre fue un error crítico en la arquitectura básica del sistema. Un error cometido personalmente por la directora del proyecto. Por ella, señaló a Amelia. Fue acusada de negligencia criminal. Su carrera quedó destruida. Su nombre se convirtió en sinónimo de fracaso y muerte. Y tú, Robert, trajiste a esta persona a nuestra empresa. Le confiaste nuestro proyecto más importante. Volvió a cambiar de diapositiva. Fotos de escombros, camiones de bomberos y rescatistas aparecieron en la pantalla. Amelia cerró los ojos, pero las imágenes ya estaban ahí. No vio metal, vio rostros. Entre los muertos, la voz de Mark se volvió más baja, pero aún más venenosa. Estaban su esposo, David Winters, el piloto de pruebas principal, y su hija de 8 años, Lily, a quien había traído a bordo ese fatídico día para mostrarle a su madre su triunfo. Ella había asesinado a su propia familia. Amelia se tambaleó como si la hubieran golpeado y se agarró al alféizar. Un gemido sordo y apagado escapó de su pecho. «Es mentira», susurró ella con voz apenas audible. «¿Qué dijiste?» Component Placement preguntó Mark con sarcasmo. «Habla más alto, no te oímos». No fue mi culpa», repitió mirando a Sterling con ojos suplicantes. «Fue un sabotaje. Alguien cambió el código en el último minuto. Intenté demostrarlo, pero nadie me escuchó». «¿Sabotaje?» Thompson soltó una carcajada. Una excusa clásica de perdedor. Claro, es más fácil culpar a un saboteador mítico que admitir tu propia incompetencia, que costó la vida a tu marido y a tu hijo. Las palabras fueron duras, sin piedad. Arthur Grayson se puso de pie. «Roberto, te exijo una explicación. ¿Sabías de esto? ¿Sabías a quién contrataste?» «Sabía que tuvo un pasado difícil», dijo Sterling, intentando mantener la calma. «Pero también sé que es una genio. Salvó el proyecto X9 cuando todos sus aclamados ingenieros, incluido Thompson, estaban listos para admitir la derrota». «No lo salvó, lo puso en peligro». Mark no se rindió. «No sabemos qué hizo con el código. Quizás puso la misma bomba de tiempo que había en Ícaro. Esta mujer es un desastre ambulante. Hay que sacarla de aquí inmediatamente antes de que destruya todo lo que llevamos años construyendo». Los miembros de la junta directiva comenzaron a charlar entre ellos. Se escuchaban palabras como riesgo, reputación y accionistas. Sterling comprendió que estaba perdiendo. El rostro de Amelia, su tragedia, su genio, nada de eso importaba ante el pánico corporativo. «Señorita Hayes», dijo Grayson con frialdad. «¿Esto? ¿Es cierto? ¿Es usted Amelia Winters?» Amelia asintió lentamente. Ya no tenía fuerzas para discutir. La esperanza que apenas había empezado a reconfortar su alma se desvanecía, convirtiéndose en frías cenizas. «Entonces, tu colaboración con Aerovance Dynamics termina», dijo Grayson secamente. «Robert, rescinde tu contrato de inmediato. Seguridad la escoltará fuera del edificio y realizaremos una revisión completa de todo lo que haya tocado». «No puedes, Srenia», gritó Sterling. «Esto es una locura. Es nuestra única oportunidad». «Nuestra única oportunidad es deshacernos de ella», objetó otro miembro de la junta. «Imaginen que la prensa se entere de que contratamos al responsable del desastre de Ícaro. Nuestras acciones se desplomarían en un día». La decisión estaba tomada. Sterling apretó los puños, pero se sentía impotente. Miró a Amelia. En sus ojos vio más que decepción. Vio un eco de ese viejo dolor que sabía que nunca la había abandonado. Mark Thompson presionó un botón en su teléfono. Un minuto después, 2 guardias uniformados aparecieron en la puerta. Eran corpulentos e impasibles. «Acompañen a esta mujer hasta la salida», ordenó Thompson con evidente triunfo. «Tomen su pase, asegúrense de que no se haya llevado nada». Los guardias se acercaron a Amelia. Uno de ellos dijo con cortesía pero firmeza: «Señora, venga con nosotros». Amelia no se resistió. Le lanzó una última mirada a Robert Sterling, una mirada llena de amargura y reproche silencioso. Luego se giró y caminó hacia la puerta.
Los guardias la condujeron por el pasillo, pasando junto a oficinas con paredes de cristal. Los empleados que la habían mirado con admiración y curiosidad el día anterior, ahora apartaban la mirada o la miraban con abierta condena. Los rumores corrían como la pólvora por el edificio. Emily y Jacob estaban en la entrada del laboratorio. Al ver a Amelia con seguridad, Emily se quedó sin aliento y corrió hacia ella. «Amelia, ¿qué pasó? ¿A dónde te llevan?» «No pasa nada, Emily», dijo Amelia en voz baja, intentando sonreír, pero sus labios no la obedecían. «Solo un malentendido». «No los dejaremos escapar», gritó Jacob con vehemencia, bloqueando el paso a los guardias. «Sí. ¿Sabe el señor Sterling de esto?» «Hágase a un lado, señor», dijo uno de los guardias sin emoción, empujándolo suavemente. «Seguimos órdenes de la junta directiva». Emily miró a Amelia con lágrimas en los ojos. Vio como el mundo del hombre al que admiraba se desmoronaba. «Vuelve al trabajo», dijo Amelia con voz temblorosa. «Termina el proyecto. Puedes hacerlo». La guiaron por el amplio vestíbulo. Pasó junto a la fuente, junto a la recepción, donde hacía apenas unas semanas había solicitado un formulario para trabajar como limpiadora. Cada paso le producía un dolor intenso en el pecho. No se trataba solo de dejar su trabajo, era su peor pesadilla. Una vez más, el exilio de nuevo, la vergüenza de nuevo, la soledad de nuevo. En las puertas giratorias de cristal, un guardia le quitó el pase. «No se le permite ingresar a las instalaciones de la empresa, señora». La puerta se abrió de golpe, empujándola a la calle soleada. El ruido de la ciudad la ensordeció. Estaba de pie en la acera, con un sencillo vestido gris, sin bolso, sin dinero, sin teléfono. Todas sus cosas estaban en el pequeño baño que le habían asignado. Ella ya no era nadie, un fantasma al margen de la vida. No sabía a dónde ir. Sus piernas la llevaron por la ruta familiar. Pasó por delante de los cafés, por delante de las tiendas, hasta el parque de la ciudad. Caminó sin ver nada a su alrededor, absorta en sus pensamientos. Fragmentos de frases flotaban en su mente. Mató a su propia familia, negligencia criminal, un desastre andante. Llegó al mismo banco donde había pasado tantas noches antes de aceptar el trabajo en Aerovans. El banco estaba vacío, como si la hubiera estado esperando. Amelia se sentó, se abrazó y se miró las palmas. Esas mismas manos que podían ver la armonía en el caos de los números, que podían obrar milagros, ahora estaban vacías e inútiles. La esperanza que Robert Sterling le había dado era frágil como el cristal. Se hizo añicos, dejando tras de sí afiladas astillas de dolor. Mark Thompson había ganado. No solo la había despedido, había revolucionado su pasado, pisoteado su alma y le había demostrado lo que más temía, que jamás podría escapar de su maldición. Ella era Amelia Winters, la mujer que lo había perdido todo por culpa del proyecto Ícaro. El sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de carmesí. Amelia estaba sentada en el banco, inmóvil como una estatua. Había tocado fondo otra vez, y esta vez no tenía fuerzas ni para intentar levantarse. «Tiene que desaparecer, Robert», resonó la voz del presidente por teléfono con tanta fuerza que parecía estar en plena oficina. «Sin indemnización, sin mención en la prensa. Bórrala de la historia de la empresa, ¿me entiendes?» Robert Sterling estaba de pie frente al gran ventanal de su oficina, mirando la ciudad que se extendía debajo. «Lo entiendo, Frank, pero el proyecto...» «Al diablo con el proyecto», «Swing», ladró el presidente. «La reputación de Aerovans vale más que cualquier dron. Encontraremos otros ingenieros y olvídense de esta mujer. Es una orden». La línea se cortó. Robert agarró el teléfono con fuerza. Todo en él protestaba. Había visto la mirada de Amelia, su genio, su dolor silencioso. Había permitido que Mark Thompson y la Junta la pisotearan basándose en viejos recortes de periódico. Había traicionado al hombre que, sin ayuda de nadie, había salvado su creación. Se escuchó un tímido golpe en la puerta.
Te dije que no me molestaras, dijo irritado. La puerta se abrió levemente y Emily Chen y Jacob Stone entraron. Parecían exhaustos. Sus ojos estaban rojos por una noche sin dormir, pero había fuego en ellos. Señor Sterling, lo siento, pero esto no puede esperar, dijo Emily rápidamente, sosteniendo la tableta en sus manos. ¿Qué más? La junta directiva ha tomado una decisión. El caso está cerrado, dijo Robert, agitando la mano con cansancio. No, no lo es. Jacob dio un paso adelante con la voz temblorosa de emoción. Trabajamos toda la noche. Después de Amelia, después de que se la llevaran, habló de un fantasma en el sistema. El código de otra persona. Decidimos comprobarlo. Emily se acercó a su escritorio y colocó la tableta frente a él. Pirateamos archivos antiguos, no locales, sino gubernamentales, sobre el proyecto Ícaro. Era ilegal y podían despedirnos, pero teníamos que... Mira, había líneas de código en la pantalla, símbolos verdes y negros que Robert no entendía. Este es el registro del sistema de control de Ícaro, de 1 minuto antes del accidente, explicó Emily, señalando una línea resaltada en rojo. Amelia, o como se llamara entonces, Winters, cargó la versión final del programa 1 hora antes del vuelo. Estaba perfecto, pero esta línea no estaba. Apareció 30 segundos antes del accidente. ¿Qué significa esto? Robert frunció el ceño mirando la pantalla. Fue una orden, intervino Jacob, encubierta, disfrazada de informe de sistemas. Ordenó que los motores se desincronizaran por una fracción de segundo. A esa velocidad y carga provocó una falla instantánea del casco. No fue un error, fue un asesinato. Robert Sterling se sentó en su silla. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Sabotaje? Sí, confirmó Emily. Y lo más importante, comparamos la estructura de este código malicioso con los fallos que Mark Thompson intentó atribuir a Amelia aquí en nuestro laboratorio. La firma es la misma persona lo hizo. La sala estaba en silencio, interrumpida solo por el zumbido de la unidad del sistema. Robert miró a los jóvenes ingenieros que habían arriesgado sus carreras por la verdad, por una mujer a la que apenas conocían desde hacía unas semanas. Thompson, susurró, estuvo en la tripulación del Ícaro. Era un programador junior bajo su mando, asintió Jacob. Los informes lo elogiaron por su diligencia y después del accidente testificó en su contra. Dijo que se confió demasiado y no hizo caso a las advertencias. Su carrera despegó después de eso. Robert se levantó de un salto. Ya no había dudas. Mark no solo quería deshacerse de un competidor, estaba enterrando al único testigo de su antiguo crimen. ¿Dónde está ella?, preguntó con voz dura y decidida. No lo sabemos, dijo Emily extendiendo las manos. Los guardias dijeron que la sacaron del lugar. Sus cosas quedaron aquí. Robert agarró la chaqueta. Encuéntrame al jefe de seguridad inmediatamente. Averigua a dónde pudo haber ido. Revisa las estaciones de tren, de autobús, lo que sea. Y ustedes dos preparen sus hallazgos. Nos espera una pelea. 20 minutos después, le informaron que una mujer que coincidía con la descripción de Amelia había sido vista comprando un billete en la estación central. Un billete de ida para el tren más largo que salía en media hora. Robert corría por la ciudad, ignorando las normas de tráfico. Tenía que lograrlo. Ya no se trataba del proyecto ni del dinero. Se trataba de justicia. Irrumpió en la bulliciosa estación, apartando a la gente. Corrió por los andenes, buscando entre la multitud una figura familiar, y la vio. Estaba de pie junto a un vagón de tren, encorvada, mirando las vías. Había tanta desesperanza en su aspecto que a Robert se le encogió el corazón. «Amelia», gritó. Se estremeció y se giró. No le sorprendió verlo. Solo había un cansancio inmenso en sus ojos. «¿Viene a asegurarse de que me vaya, señor Sterling? No se preocupe, el fantasma desaparecerá». No, Robert se acercó, respirando con dificultad. «Vine a disculparme». Le entregó su teléfono, en cuya pantalla estaban las mismas líneas de código que Emily y Jacob le habían mostrado. «Tenías razón, en todo. Ícaro fue un sabotaje,
y quien lo hizo ahora trabaja para mi empresa. Intenta hacer lo mismo con el proyecto X9. Amelia miró la pantalla y su rostro cambió lentamente. La indiferencia se convirtió en incredulidad y luego en un destello de dolor antiguo y persistente. Sus labios temblaron. No me creyeron, susurró. Nadie me creyó. Te creo, dijo Robert con firmeza. Y fui un cobarde. Dejé que te volvieran a quebrar. Por favor, regresa, no por mí, no por la empresa. Regresa para terminar lo que empezaste, para demostrarle al mundo quién eres de verdad y para que quien te lo arrebató todo responda por lo que hizo. El silbato del tren atravesó el ruido de la estación, anunciando su partida. Las puertas del vagón comenzaron a cerrarse. Amelia miró el tren que partía, su intento de escapar. Luego miró a Robert Sterling. Por primera vez en años, sus ojos habían reemplazado el miedo y el dolor por una férrea determinación. La manifestación final, dijo en voz baja, ¿será pública? Sí, inversionistas, militares, prensa, todos estarán allí. De acuerdo, asintió. Volveré, pero lo haremos a mi manera. No solo salvaremos tu proyecto, le tenderemos una trampa de la que no podrá escapar. Se dio la vuelta y se alejó de la plataforma, junto a Robert Sterling. No caminaba como una exiliada, sino como un general que se dirigía a su última y decisiva batalla. El enorme hangar de pruebas zumbaba como una colmena perturbada. Los brillantes focos se reflejaban en el elegante y depredador casco del dron X9 en el centro de la sala. Filas de sillas se alineaban en una pared para los invitados, generales canosos con uniforme de gala, inversores con trajes caros, periodistas con cámaras listas. Todos observaban una enorme pantalla que mostraba datos de cientos de sensores en la máquina. Robert Sterling se encontraba en un pequeño podio. Habló con seguridad, pero con tensión en la voz. Damas y caballeros, hoy verán más que una simple aeronave, verán el futuro. El proyecto X9 es una revolución en sistemas autónomos. Mark Thompson, sentado en la consola principal de ingeniería, observaba la sala con aire de suficiencia. Captó la mirada de Sterling y asintió levemente como si tuviera el control. No vio a Amelia, sentada en una modesta terminal lateral a la sombra del equipo principal. Emily y Jacob estaban a su lado, como dos leales guardianes. Amelia permanecía inmóvil, su rostro impasible, pero sus dedos eran ligeros sobre el teclado, listos para la acción. Comience la comprobación previa al vuelo, ordenó Robert. La voz de Mark salió alta y clara. Todos los sistemas funcionan correctamente. Listo para despegar a su orden, señor Sterling. Déjalo ir, dijo Robert, mientras su mirada se dirigía al rincón oscuro donde estaba sentada Amelia. Con un suave silbido, las enormes puertas del hangar se abrieron, dejando entrar un rayo de sol. Los motores del X9 se activaron silenciosamente y la nave se elevó suavemente en el aire. Salió disparada y comenzó a ascender. Su trayectoria se mostró en la pantalla principal como una línea verde perfecta. Hubo vítores y aplausos en la sala. Los generales asintieron con aprobación. El dron realizó varias maniobras complejas, siguiendo el programa a la perfección. Mark Thompson se recostó en su asiento con una sonrisa triunfal. Esperó. Y luego, a los 5 minutos de vuelo, empezó. Luces rojas de advertencia parpadearon en la pantalla. La línea verde de trayectoria se tambaleó y comenzó a deslizarse hacia abajo. La nave se inclinó bruscamente. Una alarma estridente sonó por los altavoces. «¿Qué pasa?», gritó uno de los soldados. «Pérdida de empuje. Fallo del sistema de navegación», informó el operador con la voz entrecortada por el pánico. La sala vibraba. Los inversores saltaron de sus asientos. Los periodistas apuntaron sus cámaras a la pantalla, donde el X9, perdiendo altitud, se lanzaba en picado descontrolado. Mark Thompson se puso de pie de un salto, fingiendo horror. «¡Te lo dije!», Srenia gritó señalando a Amelia. «Su código es inestable. Arruinará el proyecto, como arruinó a Ícaro». Todas las miradas se posaron en la mujer del rincón.
pero ella parecía ajena al caos. Su rostro estaba perfectamente tranquilo, concentrado. Sus dedos se movían sobre el teclado a una velocidad increíble. No miraba la pantalla, sino el panel principal donde se desarrollaba el desastre. «¡Hagan algo!», Srenia rugió el general volviéndose hacia Sterling. «Estamos perdiendo un prototipo multimillonario». «Silencio», Srenia ordenó Robert tan fuerte que todos en la sala se quedaron paralizados. «Déjenla trabajar». De repente, apareció una nueva ventana en la pantalla principal, junto a los gráficos rojos que se movían rápidamente. Líneas de código comenzaron a correr por ella a una velocidad vertiginosa. Amelia no intentaba arreglar las secciones dañadas. Estaba escribiendo nuevas en tiempo real, creando soluciones alternativas para las trampas que Mark había dejado. Era un duelo que todos veían, pero solo unos pocos entendían. No estaba arreglando un mecanismo roto, estaba creando un nuevo corazón para él en pleno vuelo. Y entonces ocurrió un milagro. El dron, a solo 100 metros del suelo, se congeló de repente. Su trayectoria se estabilizó. La alarma se silenció. Luego, con la misma suavidad que durante el despegue, comenzó a ganar altitud de nuevo. Unos segundos después, volvió a su rumbo como si el accidente nunca hubiera ocurrido. Un silencio ensordecedor invadió la sala. La gente observaba con la boca abierta cómo el X-9 completaba su programa de vuelo a la perfección y aterrizaba suavemente en la pista. Pero Amelia no había terminado aún. Sus dedos se detuvieron un momento y luego presionó la última tecla. En la pantalla principal, junto a los datos del aterrizaje exitoso, se abrió una tercera ventana. Contenía el registro del sistema, un registro detallado de cada comando que había entrado en el sistema del dron. Amelia resaltó algunas líneas. Mostraban claramente cómo se había activado malware oculto segundos antes del fallo. El comando provenía de dentro de la red, de esta misma sala. Una flecha roja brillante apareció en la pantalla, indicando el origen de la señal. Conducía directamente a la consola principal de ingeniería, a la terminal donde estaba sentado Mark Thompson. Mark se quedó paralizado mirando la pantalla. Se le borró el color del rostro. Parecía un fantasma. Todos en la sala siguieron la dirección de la flecha y lo miraron fijamente. El silencio se volvió denso, opresivo. «Seguridad», dijo Robert Sterling con una voz gélida y sin vida, sin apartar la mirada del rostro petrificado de Mark. Dos guardias se separaron del muro y se dirigieron hacia el ingeniero jefe. Mark se sobresaltó, quiso gritar algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Lo habían atrapado, expuesto ante el mundo entero. Amelia Hayes se levantó lentamente de su escritorio. Ni siquiera miró a Mark. Sus ojos estaban fijos en la pantalla, en la perfecta línea verde de un vuelo exitoso, en la obra de su vida que acababa de salvar y proteger. La batalla había terminado.